Hola amigos, ¿qué tal? Todavía con un poquito de resaca del partidazo que hubo entre la Real Sociedad Barça con muchos de vosotros. La verdad que fue experiencia increíble. Nanofi, gracias por esa sub, gracias por ayudar al canal, menudo crack, Nanofic. Y bueno, claro, es que venimos de esa experiencia, ¿no? O la primera experiencia con la comunidad hispana y que la verdad que fue increíble, me encantó. O sea, gente de putísima madre. Y bueno, esperamos hacer más, esperamos hacer más. La verdad que para ser jueves laboral a las 9:30 de la noche, bueno, estuvo muy guay. Pudimos ser pues todas las entradas que nos dieron y la verdad que genial. Así que bueno, esperamos hacer más, que sea en fin de Madrid, Barcelona, más cerca como algunos dijeron. Y bueno, venimos de esto, ¿no? La semana pasada y ahora de repente pues aquí en Sorareando 37 como cada martes que estamos aquí 7:15, pues traemos una entrevista y un menú totalmente especial, ¿no? Viene Maxime, que es el creador de Soraredata. Para mí un genio, un héroe, una referencia. La verdad que la web es una web que creo que todos amamos. O sea, una web imprescindible para el juego, lo hemos dicho millones de veces y bueno, lo tenemos aquí. Vamos a seguir como la misma estructura, ¿no? Que hemos hecho ya con Ellis y con Junior Wocalón y demás. Haré las preguntas en castellano, después Nacho se las va a traducir, él va a contestar en inglés y Nacho nos lo va a traducir a nosotros, ¿vale? Ahora también lo explicará Nacho por si hay alguien aquí en inglés que no se entera. Y bueno, antes de ir con Maxim, vamos con Nacho. Bueno, vamos con Nacho, pero vamos mejor con Nacho en esta escena, que la otra está medio rota. Gracias por la sub también. Y bueno, Nacho, ¿qué tal? Très bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, la verdad que yo creía que ibas a hacer la entrevista en francés, Sebas, ¿no? Hablando catalán mallorquín, la verdad es que me esperaba más, ¿eh? Bueno, Pero bonjour, monsieur, croissant, uh, That's that's Jefam, uh, Maxime, Jabux una pipé, también, lo sé decir. Tengo cositas en francés, pero conversación así no la puedo tener, no la puedo tener. No me da para tanto. hola. Es hola. It's the only word I can say in Spanish, basically. hola. Ostras, Ok. ¿qué ha pasado? Ya la tenemos liada. Se ha ido. Sí. Dile a ver si puede abrir la cámara, que creo que la ha cerrado. I think the camera is Se ha puesto gone. Yeah, nervioso con el español, ¿eh? just for a second. It will be back soon. Yeah, it's Vale, okay vale. now. No problem, no No problem. problem. Perfect. Now, Maxime, like Sebas said, for us, for the Spanish community, it's an absolutely pleasure to have you here. From all of our community, the first thing to say is thank you for your work because it's amazing. All of us love your platform or your website, and just that. Thank you for your work, and I will have a good chat today. Like Seba said, he will ask in Spanish. I will translate to you. You will answer, and I will translate to them. Okay. So hope you good here today with us, Yeah, and absolutely pleasure. yeah, very very happy to be here, and I'm glad to be talking with the Spanish community. It's my first time, so yeah, very very happy to be here. Perfecto. Nada, dice chicos que está encantado de estar aquí con la comunidad española, que es su primera vez y nada, que también nos ha dicho fuera de cámara que está abierto a todo lo que le preguntemos. También Sebas decir que hemos tenido en cuenta las preguntas de toda la gente, tanto en Discord como en Twitter, así que le vamos a hacer preguntas de todo tipo. Sí. Monsiano, gracias por esa sub, crack total. Estoy nerviosete porque este tío no me joda, este tío es un genio, ¿sabes?
Entonces, bueno, vamos a empezar a preguntarle un poquito sobre su vida personal y a qué se dedicaba, ¿no? Antes de conocer Sorare o antes de dedicarse a full con Soraredata. Yes, Maxime. The first question is basically, what did you do before New Será, before Soraredata? Which one was your job? Yeah, so I graduated from engineering school in 2017, and so my first job was in a blockchain consulting company, and so I was CTO there and a partner in 2019. And the company was sold to KPMG for like an auditing firm in 2021, and that's when I decided to focus on Soraredata only. Sí, chicos, dice que dio la ingeniería en la universidad, que estaba en una compañía de blockchain. De hecho, creo que está en su perfil de Twitter, el nombre específico, ¿vale? Y lo que pasó es que se vendió la compañía. Entonces, pues supongo que con ese paso, pues tuvo la idea de Soraredata y aquí está Sebas. La verdad que dio un buen paso, porque ha pegado un buen petardazo, la verdad. Sí, sí. Bueno, futbolísticamente, ¿a qué equipo, de qué equipo es? Yeah, speaking about football, Maxime, which team you support in France? Yeah, so that's Nantes, so where Lafont and Chirivelia still play. So yeah, when I was a kid, I was living there, and yeah, since I was, let's say, able to understand football, that's the only team I was a fan of. So anytime I can grab a game and watch a game live, I'm happy to. Sí, que apoya al Nantes desde pequeñito y que nada, es el equipo en el que está Chiribella, ¿no? El español que está jugando allí. Sí. Y Lafont, que como todos sabemos, pues es un portero sub-23 bastante importante en la plataforma. Así que bueno, es del Nantes. Muy bien. Creo que no conocía a nadie del Nantes, así que para todo hay una primera vez. El tío está ahí trabajando en blockchain y después llega un momento que se entera que existe un juego que se llama Sorare y decide entrar. Pregúntale a ver por qué decide entrar. Yes, Maxime. After you sold your that blockchain company, you were hearing about Sorare. What happened? Which one was the reason why you were joining Sorare as a manager? Yeah, so I heard about Será in 2019. So Nicolas Julia was working, so the co-founder was working on Será and worked previously in Paris in a blockchain company, and so we knew each other a bit from that, and so he asked me if I wanted to have a beta account on Sorare, and so in 2019 I signed up, bought my first cards from the Jupiler League basically, and yeah, that's why I started playing Sorare. Yeah, maybe you can translate and I'll continue the story after that. Perfecto. Sí, dice que traduzca ahora, que continúa la historia. Nada, básicamente que escuchó el tema de Sorare en 2019 porque Nicolás Julia también trabajaba en la compañía, en una compañía de blockchain, y que bueno, pues que se conocían mutuamente, Sebas, bueno, y para todos, y al final pues que le dijo, ¿no? Le preguntó si quería entrar en la compañía y bueno, digamos por esa proximidad pues tanto laboral como de idioma, pues entró a la compañía y empezó a comprar cartas de la Jupiler League, y dice que va a continuar con la explicación, ¿vale? Yeah, and so Yeah. what happened is that when I bought my first cards, that was very complicated to do scouting on Sorare, because basically like Belgium football is pretty much unknown in France and in Europe. And so when I bought my first cards, I was like, how can you actually do that? So you go on Transfermarkt, you try and find the right players, but you have also the SO5 scoring that you have to take into account. So that's pretty difficult to do so. So that's why I decided at first for my own use to build like a small database with
data around football players. Yeah, crazy, really good. Sí, chicos, dice, nada, es muy interesante, la verdad. Que dice que al final lo que pasó es que compró su primera carta de Bélgica y vio que, pues, que era muy difícil el tema del scouting, que era ir pues a Transfermarkt, pues, las puntuaciones de ese jugador, calcularlo. Él vio pues que ahí había algo que no, que, bueno, que él vio ahí una oportunidad, digamos, ¿no? Y fue un poco la razón por la que él quiso crear esta database, ¿no? Esta base de datos, y fue, digamos, el inicio de Soraredata. Es que, de hecho, un poquito la siguiente pregunta iba por ahí, porque él empieza a jugar como manager y yo creo que él en algún momento se da cuenta que tiene una oportunidad de crear esto, ¿no? Pero como ya nos lo ha comentado, pregúntale a ver por qué también decide hacerlo público, porque imagínate que él hubiera hecho esto para él y teniendo Soraredata para uso propio, es que ahora mismo estaría ultra forrado este tío. Buena esta pregunta, la verdad. Yes, Maxime, something interesting from Sebas. It's basically because we were ready to ask you which one was the reason to create Solar Data, but you already told us. But why you decide to make it public for everybody? Because imagine that you keep that for you, that database for you. You will be an absolutely king in this platform right now because you will have that information just for you and it will be much easier for you. Which one was the reason to make it public and help everybody? Sure. So you have the first answer that is pretty basic. I didn't have that much money to buy that many cards, so even if I wanted to, I don't think I was able to like buy so many cards, even I thought they were very good to have. But the other answer is pretty much straightforward. Is like, I think there's a great opportunity to build a business on that and to actually, like, I don't like to work for someone. I like to work for myself, and that was the great opportunity for me to actually build a company and try to, make money out of it. And so, I guess that was kind of the entrepreneurial adventure that was very exciting for me. Yeah, nice. Sí, dice que bueno, que aunque hubiese mantenido la plataforma para su uso personal, digamos que tampoco tenía todo el dinero del mundo para sacar ventaja, ¿no? Y comprar a todos los jugadores. Entonces que al final él vio como una oportunidad de negocio, una oportunidad a nivel emprendedor y que, bueno, vio pues lo que todo el mundo sueña, ¿no? En realidad, como trabajar para sí mismo, creando su propia empresa en vez de trabajar para los demás. Y es un poco eso. Vio un poco la oportunidad que había y ya empezó a desarrollar hasta que creó su empresa y nada, y aquí estamos, intentar hacer dinero con ello. Yeah, if I can add also, when you start buying Sorare cards, like back in 2019, one thing that you want to see is that the project actually expands and that more players come to the platform and more players play the game. And so that's why also like you guys do content, some other do other websites or other content. It's because we want to see the game grows while growing, and that's why also I opened Soraredata to the public. It was like, it's very important for the ecosystem and for the community to have like a tool to help the ecosystem grow. Yeah, really nice. Sí, lo último que ha dicho, que creía que era una plataforma muy buena, una herramienta para todo el mundo para que creciese el ecosistema, que todo el mundo como jugador era el primero, lo que le interesa es que la plataforma crezca, entonces que por eso hacerlo público también, porque piensa que era una oportunidad para hacer crecer todo. Habla también de todas las compañías o webs que hay alrededor de Sorare, que son varias, que está todo ayudando a que crezca la plataforma y que desde 2019 la gente que compró cartas es lo que estaba esperando, ¿no? Pues que la plataforma creciese. Y al final, cuanto más jugadores entren y más jugadores jueguen, pues mucho mejor para todos. Y al final es un poco el objetivo que él tiene, ayudar a todo el mundo y que la plataforma crezca. Muy bien, muy interesante. Y llega un momento en que esta
en que esta plataforma suya es tan importante para jugar a Sorare que Sorare mismo le como contrata o le compra la plataforma. A ver que nos explique cuánto independiente es Soraredata y Sorare, qué relación tienen, si él puede hacer lo que quiera, si tiene que hacer ahora lo que Nicolás Julia le diga, a ver cómo existe un poquito esa relación. Yes, Maxime, about your relation with Sorare, no, because your company grows a lot and is basically not as important as Sorare because it's the main platform, it's the biggest tool by far, and maybe at the same level. Some people is asking about your relation. Is Soraredata an associated company with Sorare? You have mutual agreements, contracts. Can you explain us a little bit how everything works? Yeah, sure. So Sorare has invested in Soraredata. So the first, so the pre-seed round, so the first round of fundraising. So they invested, but that's pretty much it. I would say in terms of formal relationship. We don't have any contracts. They don't tell me what I have to do. We don't tell them what they have to do. I know several persons of the team and of the Sorare team, and I have like good relationships with them, and we communicate on certain things. But other than that, they don't really know what I'm doing. They try to support me as much as they can in terms of technical support, and also like social media support if we need to. But that's like a win-win relationship. If we do well, they do well. If they do well, we do well. So that's the best relationship I could hope for, because they don't tell me what to do and they help me as much as they can. Perfecto. Sí, chicos, dice que bueno, que es en Sorare invirtió en Soraredata ya hace un tiempo, puso un buen dinero en la plataforma. Dice que no hay contratos de por medio, que simplemente es una relación formal, en la que existe una comunicación total, que Sorare también les apoya, ¿no?, en temas técnicos, ¿no?, en problemas técnicos que haya, en temas de redes sociales. Y sobre todo lo que más énfasis hace, que es mucho lo que ha preguntado la gente en la comunidad, es que Sorare no les dice a ellos lo que tienen que hacer. Es decir, son una plataforma que tienen sus acuerdos y su relación formal y con el dinero que invirtió Sorare, pero que ellos van por su camino y que ni ellos le dicen a Sorare lo que tienen que hacer, ni Sorare les dice a Soraredata lo que tienen que hacer. Muy bien, tío, muy bien. Y bueno, esto a nivel de Soraredata, pero a ver si él a nivel personal, con todo el trabajo, ¿no?, que tiene de Soraredata y tal, si le da tiempo para seguir jugando como manager. Yeah, Maxime, with this, because you are really busy with Soraredata, that's for sure. But you still have time to play Sorare as a manager, or not that much? Yeah, I would say that's the most frustrating thing, because people always tell me like you should be like very good at the game, but I'm actually not that good, because I provide the tools but I don't really have the time to use them. But like basically what I do is I don't buy cards. Well, I'm not interested in buying cards right now because my gallery I think is pretty complete, but also I know a lot of people spy on, well, not really spy, but watch my gallery movements, if like they think they would get information based on that. But now, other than that, I spend like 1 hour and a half building lineups before the game week starts. But that's pretty much it. And like I try to play as much as I can, because it's important for Soraredata, obviously. But yeah, I can't spend hours like scouting for players, etc. Yeah. Sí, chicos, dice que me ha gustado, porque es interesante, la verdad. Dice que es frustrante, ¿no? Porque la gente se piensa que es una máquina, ¿no?, en el juego, que debería ser brutal con la herramienta que tiene, y él dice que él lo que hace es dar la herramienta a la gente, pero que verdaderamente tampoco la utiliza como él quisiera, ¿no?, que es un poco frustrante para él. Porque, bueno, él dice que tiene una galería bastante completa y que no está comprando jugadores.
Y también le hace un poco de gracia que la gente, digamos, que le espía un poco, ¿no? Como hacen con los jugadores profesionales, ¿no? Que la gente a lo mejor espía a Piqué, a Blind, o tal, pues espía a Maxime, pues intentando ver sus movimientos para copiarle, ¿no? Como si tuviese información de la NASA, ¿no? Información ahí especial. Y nada, dice que le da caña una hora y media a formar las alineaciones y bueno, que le da un poco de rabia eso, ¿no? No poder, digamos, hacer de manager total, ¿no? Porque su trabajo en realidad es otro, aunque evidentemente es jugador y está siempre pendiente de Sorare porque cuanto más conozca él el juego, pues mejor irá a su plataforma, obviamente. Claro, de hecho es importantísimo y bueno, vemos en otros fantasies que no siempre pasa, ¿no? Que los que crean el juego, pues hay veces que no son jugadores y eso pues después se ve clarísimamente. Entonces, bueno, esto siempre lo hemos dicho, Nacho, muy importante. Y hablando de información de la NASA, a ver si... A ver si sabe o a ver si él cree, ¿no? Que en un futuro Solare pueda implementar torneos de SO8 y SO11. Yes, Maxime, we know that in Soraredata we have cups and leagues. Do you think, sorry, if, I don't know, what's your thoughts about Sorare? Do you think in the future we're gonna see some SO8, SO11 in the platform, or gonna be SO5 for the end of the times? What do you think? Yeah, well, I wouldn't say for the end of the time, but I guess we're gonna have SO5 for quite some time, and I don't see SO8 or SO11 being added to the platform anytime soon. And I guess like that would be a bit like ambitious from them adding like SO8 or SO11 when SO5 is not completely done yet. Like they need to add some more gameplay features to their game. So I guess when the community and when they will be satisfied with SO5, we can see other game modes. But I don't think adding more players or SO8 or SO11 is a way to correctly deal with gameplay issues. Yeah. Sí, dice que primero sería mejorar, ¿no? Los problemas que pueda haber en el SO5 en todos los torneos o con las mejoras que han estado haciendo ahora con torneos, lo que hemos visto, y que él cree que a corto plazo no cambiarán eso, que evidentemente sería algo muy ambicioso por su parte y que no se descarta de cara al futuro, pero que a corto plazo él no lo ve. Vale. Dile que las preguntas que vienen un poquito a continuación, que no que se las hacemos a todo el mundo que viene, a Nelis, etcétera, que no son para sacarle info porque o info privilegiada, ¿no? Porque al final ahora son preguntas en plan ¿qué crees que pasará en Sorare? ¿No? Y que no se malpiense. Por ejemplo, ahora la siguiente pregunta era si cuándo cree él como manager, ¿no? que va a entrar a la Premier League. Okay. Some questions now coming that we do to every guest here. It's not, I mean, we're not trying to take confidential information for you at all. Just normal questions you can ask or not. And the first one is about the Premier League. What do you think about the Premier League? Do you think gonna be soon in the platform? What's your thoughts? Yeah, I don't have any information, any confidential information anyway, so that's okay. But yeah, I guess like Sora wants to have the Premier League on. I guess they are working on it. I guess we don't see it before August. That wouldn't make sense right now to add the Premier League right now. So I'm not even sure they will be able to add it this summer, but it's their ambition. That's like I know the guys, they are working hard to get that. But I guess the next time we can see the Premier League being added to the platform is basically like next August or next September. That's my most optimistic estimation of that. Sí, chico, creo que habéis entendido eso último que ha dicho, que él no le vería sentido sacarlo ahora, porque bueno, está acabando la temporada, que su versión más optimista es que entre en agosto o en septiembre, que bueno, que no tiene ninguna información confidencial, por mucho que la quisiéramos saber, y nada, eso, que no tendría mucho sentido ahora y que bueno, él sabe que están trabajando en ello desde la plataforma
por lo ambiciosos que son, y que él piensa como mucha gente que de cara a la temporada que viene, pues que puede estar. Muy bien. Hola, soy Criptonovato. Hola, Alex Barrias. Por cierto, Alex Barrias, que le tocó el merchandising del Gran Derby. Así que nos puedes pasar una fotito, ¿no? Con la gorra o algo. Que Es verdad. estaría guapo. Que le envío ahí sevillano, cumpliendo, crack. Bueno, la siguiente pregunta sería ver qué uso, ¿no? ¿Qué uso le podríamos dar a los entrenadores que hay, ¿no? Y a ver si él ve un posible uso. Yes, Maxime. We check. Bueno, le voy a decir que hemos visto que a las leyendas sí le han dado una utilidad, ¿vale? Sí, Y ahora le diré a los entrenadores. perfecto. Yeah, we saw that Sorare with legends, and now legends are useful in the platform, finally. What do you think about coaches? Do you think they're gonna have some utility in the platform? Because right now we don't have any with them. Yeah, I don't think there will be any utility soon, like anytime soon, and I don't think it will be, let's say, game changing. I think you could have like more experience points maybe with coaches, but I don't see like coaches being like having an effect Okay. on scoring or on cards. But I think the thing I see is like if you add a coach to your lineup, for example, you will get more experience points at the end of the game week. That's something I can see. Sí, chicos, dice que él no cree que sea un cambio, bueno, una implementación que cambie totalmente el juego, que él cree que podrá dar más experiencia a los jugadores al final de cada Game Week, el añadir un entrenador, pero que él no cree que va a cambiar el juego a lo grande, ¿no? O sea, que quizás sí que le den una utilidad, pero que no piensa que va a ser un gran cambio. Y no sé, Seba, luego que si quiere le puedo preguntar, pues claro, cuanta más tipo de cartas añadan, Sebas, cuanto más tipo de torneos añadas para ellos, más trabajo, ¿no? Ahora hemos visto con todos los torneos, ¿no? Que tienen que añadir todas las ligas y todos los Sí. torneos, y la verdad que por un lado les gustará, pero por otro lado dirán que dejen de añadir cartas y torneos porque madre mía. Sí, sí, después le preguntamos, porque no sé si ellos se cagan en Dios con una nueva liga o realmente les gustan, ¿no? Después le preguntamos. Pero bueno, hablando un poquito de entrenadores y tal, quizás el valor, ¿no? de coleccionismo, hablamos de jugabilidad, de jugadores buenos para alinear, de trading, ¿no? Lo hemos hablado mil veces, pero bueno, quizás los entrenadores serían para coleccionismo, pero ¿cómo ve el coleccionismo de Sorare a largo plazo o a medio plazo? ¿Cómo ve ese aspecto? Okay. Yes, Maxime, we always say that Sorare is based in three lines, like fantasy football, trading or scouting, and the other one is about collectible value. What do you think about that? How you see the future with this kind of cards? Yeah, I guess they will have value if Sora makes it. I guess we can't say right now that Sora has made it like it only has like 100, more than 100,000 paying users. So I guess if Sora reaches like mainstream and has like, I don't know, millions of users, some of the first cards minted on Sora will have some value and some collectible value. And I guess you can also find some utility for those cards. Let's say that we see that with Legends, but let's say that if you own, like, I don't know, a card from a retired player, you could do replay games where you would pick like a game week back in 2014, for example, and you would use the scores from back then. But anyway, I think like it has like quite some way until we can say that some cards have collectible value and so on. Pues sí, dice que hay que esperar para ver el valor del coleccionismo, ¿no? Para ver en lo que se convierte Sorare, ¿no? Ahora mismo dice que, bueno, evidentemente todas las cartas de jugadores top o las cartas de hace mucho tiempo sí que tienen un valor más caro, pero bueno, si tenemos
poco más de 100.000 usuarios en Sorare ahora, vale, está bien, pero si llegamos a millones de usuarios en Sorare, ahí es cuando las cartas sí pueden adquirir un valor coleccionable más grande. Especialmente las cartas iniciales de Sorare, ¿no? O las cartas, no sé, yo qué sé, Beckham, por ejemplo, él dice que igual que le han dado valor a las leyendas, muchas veces lo que hablamos de los jugadores retirados, ¿no? Pues que perfectamente le puedes dar un valor también a los jugadores retirados, ¿por qué no? No sé, que Beckham a lo mejor haga el score del PSG de un partido de 2015, no sé, hagan como una vuelta atrás en ese tiempo, no sé. Quizás darle una utilidad, aunque no sabemos de qué manera, a esas cartas. Y sobre todo, chicos, que no sé, una carta de un coreano ahora en 2028, pues tiene mucho más valor que en 2023, obviamente. Entonces, que él piensa que se verá con el tiempo, sobre todo. Muy bien, sí. La verdad que creo que coincidimos un poco. Vamos a preguntarle un poquito sobre estas, a ver que le gustan las gráficas y toda esta movida. Vamos a preguntarle un poquito por esta caída de precios, ¿no? Quizás, no sé si prematura, no sé si inesperada, no sé exactamente cómo definirla, pero es verdad que ha sido una caída bastante fuerte. A ver cómo ve eso, posibles razones, el por qué, si él cree que en agosto los precios van a volver a subir, etcétera, etcétera. Yeah, Maxime, we know that you have access to many graphics and numbers and everything. You have all the tools. What do you think about prices? Because the prices drop a lot, maybe more than people was expecting. What do you think about that? Do you think in August prices gonna go up again? Because as I told you before the stream, some people is concerned about that, right? The value of their galleries are going down and down and down. What do you think about prices? Yeah, so I guess one thing I want to say first is if you believe in the project and in the platform, and it feels a bit cliche to say that, but if you really believe that Sorare has mainstream potential, you should not be afraid about your card's value, because at the end, if we're like 100,000 today and we are like 2 million in 2 years or 3 or 5 years, the cards that you own today will increase in value most probably. So I guess what we've seen on Sorare for a long time is only bull markets, like only prices rising basically, and not a lot going down. And at some point in time, you have to have like prices go down a bit for many reasons. Once you have like an international break, a club football break, let's say, and so that means that a lot of people won't play Sorare for a long time, and will want to sell their cards because they want to have some money back. And yeah, also I think it's good to have like prices going down, because it will allow newcomers to actually buy those cards and at a correct price and not like a very high price. And what we've seen is that basically there's not enough new users every day to actually make sure that the prices continue to rise, and that's why they're falling. And so I guess like we have to wait for let's say mainstream marketing to actually arrive and have an effect and convince other players to come, and that will naturally make the prices go up again. Perfect. Sorry, I was a bit long. No, was absolutely perfect. Y nada, chicos, dice que, pues bueno, nos interesa, ¿no? Saber la opinión de él, ¿verdad, Sebas? Porque todos hablamos de los... Pero él, que tiene la herramienta más potente, pues bueno, él al final lo que dice es que, más que nada viene a decir, aunque son un poco cliché, que si creemos en el proyecto, que no nos preocupemos, lo típico que dice todo el mundo con las criptos, ¿no? Si crees en el proyecto, no estés mirando todo el día Coinbase, ¿no? Si sube o baja, pues es un poco parecido, ¿no? Creemos en el proyecto, vamos a estar tranquilos. Él piensa que sobre todo de aquí, no sé, de aquí a 3 años hay 2 millones de usuarios, 3 millones de usuarios, que lo más natural es que la galería de todos los jugadores, de todos los managers suban, por lo que hay que estar tranquilo. Al final dice un poco lo que dice el sentido común, ¿no? Y la gente que tenemos experiencia en la plataforma, que al final hay un break de toda Europa, ahora se paran las ligas, por lo que bajan los precios, los jugadores, los managers, perdón,
vender los jugadores porque no van a jugar en unos meses. Y bueno, él al final no ha dicho la palabra específicamente, pero bueno, implícitamente lo que dice es que viene a ser saludable, ¿no? Esta bajada de precios, porque siempre estamos habituados a que suba los precios, a que haya un boom y que estas bajadas también pues ayuda a la salud de la plataforma, a la sostenibilidad y que tampoco hay una cantidad de usuarios infinita por la cual se pueda mantener ese precio alto siempre. Entonces cree que es algo natural y que bueno, pues que en teoría cuando empiece la próxima temporada volverán los precios a su lugar y sobre todo con el crecimiento de la plataforma a medio y largo plazo, porque bueno, todos tranquilos porque en principio pues los precios subirán. Perfecto. Gracias Canarias y demás por los retweets. Bueno, vamos bien de tiempo, la verdad. Así que vamos a hacerle 2 preguntas más sobre cosas de estas, ¿vale? De futuro y demás. Y después pasamos a preguntas sobre Soraredata, preguntas de la comunidad y preguntas específicas, ¿no? de Soraredata. Perfecto. Bueno, a ver si piensa que Sorare en algún momento va a introducir moneda estable, ¿vale? A ver si tiene ahí, a ver si sabe algo. Y sobre todo cómo afectaría también a su plataforma. Yes, Maxime. Do you know that about fiat and Ethereum? Many people is concerned about that. Do you think Sorare will implement on the platform into the platform an stable coin? Do you think that will affect Sorare data? Yeah, I'm not too worried about the stablecoin affecting Soraredata, to be frank. So that's not an issue for us. But I guess what will be very interesting to see is new sports. When they add new sports, whether they choose to have ETH or have a stablecoin at that point. So I guess if they use ETH for the new sports, that will mean that we'll have ETH for a very long time, I guess. And one thing that you have also to think about is, why would you choose euro over dollar, or why would you choose dollar over English pounds? I guess that's a very complicated issue for them also to choose a currency. That would make sense that it would be euro because football is basically European. But if they add US sports, that would make sense that dollar is the currency there. So I guess ETH is not very accessible for crypto newcomers, let's say, but it also have some advantages, and that implementing a stablecoin is not that easy to do. Yeah. Ok, yeah, very interesting. Muy interesante, chicos. Esta pregunta sobre todo se la dedico a Malvino, ¿no? Porque es algo que lo ha puesto él y que siempre lo dice y que es muy interesante. Y nada, lo primero que dice es que respecto a Soraredata no está preocupado en absoluto, y es normal, ellos son cracks, ya lo sabemos, o sea, se adaptarán sin problema, porque bueno, en la plataforma ya lo veis, podemos elegir todo tipo de currencies, ¿no? De monedas, o sea que será poner unas teclitas y lo arreglarán sin problema. Varias cosas interesantes sobre los nuevos deportes, que luego le preguntaremos, Sebas. Él dice, claro, si meten nuevos deportes y los nuevos deportes los meten con Ethereum, lo lógico es que esté para medio plazo, o sea, que no se vaya a una moneda estable, porque no van a poner un deporte con Ethereum y el fútbol de repente a una moneda estable, ¿vale? O sea, tiene lógica, ¿no? Que al añadir deportes, pues sea como una señal de que el Ethereum se va a quedar para, no sé si para largo tiempo, pero por lo menos para un tiempo larguito por ahora. Luego también dice que habría un problema, ¿no? Porque para ellos, ¿qué ponen? ¿Euro? Ponen dólar, ponen libras esterlinas. Si meten deportes de Estados Unidos, lo lógico sería dólar, pero claro, el fútbol se juega más en Europa, euros, que bueno, ahí también él ve como un pequeño problema, y al final lo que dice es eso, que sí que es cierto que no es muy accesible para la gente que no está muy habituada al Ethereum, ¿no? Que ve el Ethereum en la plataforma y quizás pues le puede echar un poco para atrás, que es lo que hemos hablado con Malvino muchas veces, pero que bueno, que él también piensa que la gente que domina el Ethereum pues también se le puede sacar una gran ventaja, ¿no? Y hacer estrategias sobre el Ethereum. Entonces, bueno, eso es lo que él piensa, y nada, me parece interesante la reflexión de los nuevos deportes, que quizás pueda alargar ese paso si es que se da en el futuro. Sí, muy interesante la respuesta. Malvino por aquí por el chat. Un saludo, crack.
Muy de acuerdo también con Ralph y agradecer también los retweets de Slaren y Nanofik en Twitter. Y bueno, la última pregunta sería un poquito sobre el futuro, ¿no? Futuro y sostenibilidad de Sorare. ¿Cómo lo ve él? Supongo que lo verá súper bien, pero bueno, está ahí súper ligado a ellos, pero a ver cómo lo ve, ¿no? A largo plazo o muy largo plazo, pregúntale, yo qué sé, 5, 10, 50 años, a ver cómo ve eso. Sí, o lo que dijo Nicolás en una entrevista, ¿no? Que en los próximos 20 años, tal. Le puedo Sí, decir a ver qué claro. piensa de eso. Dale, a ver. Yes. Maxime, some question or something that is really important for everyone, for you as well, is about the future of Será, sustainability of the platform. How do you see that? We're not speaking about 2 years or 5 years. We're speaking about 15 years or 20 years, like Nicolas Julia said in one interview. How do you see the future of Será? Yeah, I would be well. It would be very pretentious to say that I'm able to predict what's going to happen, but especially for Sora. But I think like NFTs and fantasy sports are a great fit, and I think one thing is sure is that we are going to see a lot more fantasy sports plus NFT projects. We'll see a lot more competition for Sora, and I guess that's a good sign. I guess that's a sign that it's a good idea, and these platforms are here to stay. I guess I'm not too worried about the future of the industry. I guess Sora only has to execute now, only has to deliver a great product that will make sure that the users will stay and new users will come. But I guess the only thing that is left that is a bit uncertain is regulation. I don't know how you guys, in your different countries, like in Spain, but also where you live, Nacho, how NFTs are dealt with. So, and in France is also different. So I guess like that's my main concern for now. How regulation will interfere with the game. Will governments try to regulate those games? And if they do, how will they do it? And I don't think Europe will have the same answer on that question. So that's the main concern I have. But once it's dealt with, I guess I'm pretty sure Sora or any other NFT project that has good money behind will have a good success. Perfecto. Sí, chicos. Dice que bueno, que sería para él un poco pretencioso, ¿no? O asegurar lo que va a pasar o predecir lo que va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. Que lo que él tiene claro es que el tema de NFTs y fantasy fútbol ha venido para quedarse, que es el futuro, que también es algo, lo que él ve muy interesante es que no va a estar solo Sorare, que van a aparecer muchos proyectos, de hecho ya conocemos varios, que bueno, que al final lo que va a ser es una competencia para Sorare y que lejos de ser un problema, pues será algo bueno, porque la competencia al final siempre es una buena señal que hace crecer este mercado y que él cree que eso va a ser el futuro y que es la mejor señal de todas. Que al final Sorare tiene un proyecto muy bueno, que lo único que tienes que hacer es desarrollarlo bien y sobre todo pensar en los nuevos usuarios que vengan, ¿no? Él hace énfasis en eso, que hay que cuidarlo muy bien. Y bueno, que al final todas estas compañías con una buena base monetaria detrás, pues que él cree que sí que durará años, aunque evidentemente no la puede asegurar. Y lo que dice también es que su máxima preocupación quizás es el tema de la regulación, ¿no? Cada país tiene distintas regulaciones con el tema de NFTs, no sabemos si con el tema de las cripto los gobiernos qué tipo de leyes van a sacar, que al final es un poco lo que a él le preocupa de cierta manera, ¿no? No el proyecto en sí, sino un poco lo que hay alrededor de estos proyectos, los gobiernos y las regulaciones de cada país. Sí, algo importante, tío, porque al final después y aquí en España, tío, van a tope, veremos a ver. Yo vi el vídeo de Penique, tío, de Hacienda, tío, y yo me asusté, así que es una cosa de locos.
Pero bueno, veremos cómo se desarrolla todo este tema. Bueno, ahora vienen una serie de preguntas. Le puedes comentar si quieres, Nacho, que hemos preguntado un poquito a la comunidad, ya sea en Discord, ya sea en Telegram. A ver qué preguntas sobre Soraredata pues le gustaría que le hiciéramos a Maxime. También podéis participar por aquí por el chat en directo. Sí. Pero bueno, hemos recogido un poquito las que considerábamos más interesantes y algunas también nuestras, evidentemente, para poder preguntarle. Veo aquí preguntas interesantes. De hecho, antes preguntó Emprendedor por el chat, ¿vale? La próxima funcionalidad top, ¿vale? No que me cambien el colorcito de una cosa, sino próxima funcionalidad top. Y también ahora que somos amigos, a ver si, y ya que ha venido aquí y somos amigos, a ver si van a traducir Soraredata al español. ¿Así no está traducido todavía? Creo que no. Ah, ok, ok. Le pregunto lo de la funcionalidad top, entonces. Sí, dale, dale. Perfecto. Yeah, Maxime, now is everything about Soraredata. As I told you before, some people in our community, in Telegram, Discord, and here in the chat were asking, now we're saying us about questions. So the first one is because we know that you are improving the platform or the website every single day. Is unbelievable. But which one will be the biggest feature coming? Do you have something in mind or something you're working on to provide to the users? Because we check that you changing everything or player rankings, I don't know, changing the banners or these concepts in Scout. What do you have in mind now? The next big feature. Yeah, I guess I can tell you guys that we're reworking like watch lists. So you can have multiple watch lists based on whatever you want, and not only with players but also with managers. So you can follow managers, check out their results, check out what they're doing, and also it will be very interesting for content creators because they will be able to share their watch list to their communities, and so have like a direct like way of sharing players and sharing some kind of players or even managers that are interesting to follow. So yeah, I guess the next big change is around watch lists, and there's a ton of things we can do with those, and we can wait to deploy it so that the community can use this tool. Perfect. Oh, muy interesante, Seba. No sé quién lo habría puesto, no sé quién lo ha puesto, pero espero que esté aquí en el chat porque preguntaba sobre si seguir a managers en la plataforma, ¿no? O Ujú. poder hacer un seguimiento, ¿no? Pues ha dicho que el mayor cambio que ahora tienen en mente es el tema de las wishlist, que ahora mismo podemos seguir jugadores, ¿no? Que sé que hay mucha gente que le encanta porque tienen en favoritos a los jugadores y siguen sus precios, notificaciones y tal, ¿no? Ujú. Y dice que lo próximo es darle una vuelta más, ¿no? Que se pueda no solo seguir a jugadores, sino seguir a managers, seguir las puntuaciones que ellos hacen, supongo que transacciones, no sé, que al final vamos a poder, como una red social, ¿no? Lo que preguntaban hoy, al final poder hacer follow a managers, ver un poco todo lo que hacen, no sé, pues tengo 3 4 amigos, pues le tengo ahí en favoritos en la watchlist y veo su movimiento, los premios que ganan, la verdad que me parece muy interesante, que al final están trabajando en eso. También dice que para los creadores de contenido pues estará muy bien porque puede compartir su whitelist, supongo que añadirán los típicos botoncitos que siempre añaden para compartir en redes sociales. Y dice que bueno, que quizás ese es el gran cambio, el tema de las whitelist, que bueno, no solo se va a centrar en jugadores, sino en managers y en funcionalidades que van a añadir. Muy top, la verdad. Lo preguntó Willy Yermo, que está por aquí por el chat. Pues nada, una pregunta menos para hacerle. La verdad que va a estar guay, eso de que sea más social, ¿no? Muy, muy guay. Y bueno, la siguiente es saber qué opinas sobre la aplicación de Soraredata. A ver si. No, perdón, la aplicación de Sorare. A ver si se va a pisar un poquito con la de Soraredata. Si van a hacer Ok, competencia entre sí o si van a ser más diferentes. A ver cómo lo ves. perfecto. Yeah, we were speaking about competitors.
before between Sorare and new projects. Sorry, I want to ask you now about Sorare app and Soraredata app. I know that many people were using Soraredata because was before in app stores and Android, but now we have this previews or the beta of Sorare app. What do you think about that? About that competition? What your thoughts about it? Yeah, I don't see it as a competition. It's obvious that they were going to release a mobile app. I guess it's the same thing for the website and the mobile app. I guess you will have, like, a new user will use Sorare if they want the Sorare app and the Sorare website if they want to play like 5-10 minutes a day or 10 minutes a week, and they don't really care about the game. But more engaged players and more players more involved in the game will use the Soraredata app alongside the Sorare app. I don't think it's not compatible, and our goal is to provide to those engaged users, those players that spend a lot of time on Sorare, the right tools to follow their games live. But also now on the Soraredata mobile app, you can scout for players, have price alerts, and do basically not everything, but a lot of things that you can do with the web app on the mobile app. And that's something I don't think we'll see on Sorare anytime soon, or at least not in the same way that we do. So I guess you're having like a tab with Sorare and a tab with Soraredata on your browser, you will have both applications on your mobile. I'm pretty sure of that. Perfecto. Sí, muy interesante también, que lo primero que dice es que no lo ve como una competición, que al final ve una similitud entre usar la web de Sorare y la de Soraredata, que al final, lo que acabo de decir al final, puedes tener tus dos pestañas abiertas en el navegador o las dos aplicaciones, que él piensa que son totalmente complementarias, que él lo que piensa es que con todas las herramientas que tiene la app de Soraredata, que no es simplemente seguir los resultados, sino hacer scouting, y bueno, ya hemos visto las novedades que han ido lanzando, el player rankings, hacer scouting, básicamente como la web prácticamente, no está todo, pero casi todo. Y al final él no cree que la aplicación de Sorare tenga esas herramientas, y que a él al final lo que cree es que la aplicación de Soraredata es más para la gente que le dedica mucho más tiempo a la plataforma, que está pues más pendiente de hacer scouting y de todo, que al final la de Sorare pues va a estar un poco más dedicada al juego puro, ¿no? Y al final es un poco eso, la similitud o la misma utilidad que le damos a una web y a otra, pues que él ve que es parecido en las aplicaciones y que no ve una competición entre una y otra. Al final cada uno utilizará la que quiera, ¿no? O las dos. Muy bien, muy top. Al final, hombre, lo que sí tienes Sorare es que tú vas a poder crear tu equipo desde ahí, ¿no? Que desde Soraredata no lo vas a poder hacer porque obviamente no es la oficial. Entonces cada una tiene una cosa. Sí. Al final como siempre va a ser una buena para unas cosas, la otra buena para otras y complementaria como él dice, sí, todo suma. Están a un ritmo últimamente de sacar muchas cosas, ¿vale? Un ritmo de cada semana, ¿no? Tienen novedades. Eso, por un lado, para hacer los tutoriales, ¿no? Que tú haces un tutorial y la semana siguiente te sacan novedades. Eso, por un lado, es tremendo. Y por otro lado, a ver si van a seguir este ritmo o es que ahora tienen muchas cosas así a punto de sacar y después harán un parón o cómo tienen eso organizado. Vale, ¿podrías poner aquí el enlace del tutorial que hicimos de Soraredata, por cierto, Sebas? Si alguien pone en el chat exclamación Soraredata, ya en teoría debería salir, que he configurado un bot. Así que... Yes, Maxime, you're doing a really good job, but it's kind of complicated for us because I was recording a Soraredata tutorial last year and a new one this year, Spanish, and basically after 2 days was already old, because you are implementing new things every single day, and I cannot do videos every week. So you're improving the platform or the website every day. You're gonna keep this tempo, or you're gonna stop now, or what are you thinking?
Yeah, no, sorry, we don't plan on stopping anytime soon. No, no, no. Yeah, thank you for providing content around Soraredata first. It's a real Yeah. pleasure to see the community and when the community does, and especially in languages that we don't cover. So thank you for that. But yeah, no, like a lot of people tell us that they are surprised how fast it goes, and I guess it's kind of my way of working, and I think that's one of my main objectives with the company is that everyone is focused on delivering fast and good. But as I said, like um, because we're players, most of the team play Sorare. Um, well, it's easier for us to see tools that are very important and that needs to be tools that need to be implemented fast. So I guess, and since we're players, we want to see the information also very fast. So I guess it's kind of motivating us to actually deliver those tools very fast. And yeah, I guess if new sports are coming also soon, we'll cover those sports and try to be as fast as we were already with football. Yeah. Sí, Sebas, esto creo que es la siguiente pregunta que le íbamos a hacer sobre los nuevos deportes. Bueno, chicos, básicamente ha dicho que no van a parar, que él es una persona que le gusta trabajar así, rápido, eficiente y bien. Al final todo lo que ha dicho en la whitelist va a ser algo grande para ellos, que piensa que va a ser muy importante para la gente, pero que van a ir haciendo estos pequeños cambios de una manera habitual, que no nos sorprendamos. O sea, a lo que él le sorprende es que la gente se sorprenda, ¿no? Porque a él le gusta trabajar así. Y hombre, la verdad que es una barbaridad y lo agradecemos todos, obviamente. Y luego dice eso, Sebas, que ya nos ha respondido a lo que le íbamos a preguntar. Van a meter nuevos deportes y ya ha dicho que los van a cubrir. Entonces no sé cómo esta gente va a dar abasto, la verdad. No sé si quiere preguntarle algo en este estilo, no sé si se van a rodear de gente de otro deporte, no sé, que me parece una barbaridad, sinceramente, hacer esto con 2 o 3 deportes. Sí, supongo que a lo mejor preguntarse a ver cómo lo van a hacer. Mi intuición es que tendrán que contratar a más gente especializada en ese deporte. No sé exactamente cómo lo van a hacer, pero bueno, pregúntaselo a él. Yes, Maxime, that was one of the questions we were ready to ask you about the new sports, right? Because if Sorare implement 1, 2, or 3 more sports, you're gonna be working 24/7, right? I don't know if you will have to hire people, I don't know, experts in, I don't know, baseball or NBA. I don't know what you think about that, because it's gonna be a huge change for you. Yeah, so we're a team of 7 people today. So those people will probably stay on football, where we'll have to decide on that. But I guess my main focus right now is to actually make sure that the team that will take care of football when new sports are being released is doing fine and will be able to release stuff as fast as they can. But for sure, I will be doing like the new sports when they arrive, and as long as I'm here, you can you can be sure that I will be delivering fast. And since it will be the beginning, there will be a lot of things to actually provide to the user. So I guess maybe it will be a bit slower on the football side of things, but for new sports, it will be very well covered, and we'll throw our best efforts on that and hire people to do so. Sí, al final lo que dice, chicos, es que mientras él sea el jefe, que van a intentar hacerlo todo a tope, al 100%. Si añaden nuevos deportes lo van a cubrir de la mejor manera que puedan. Bueno, evidentemente podrán contar con más gente. Ahora mismo son solo 7 personas, que me sorprende, la verdad. Solo 7 con el tema de fútbol. Hacen un trabajo brutal. Y que es un poco lo que la pregunta se hacía también todo el mundo, Seba, ¿no? Con el propio Sorare. ¿Van a añadir nuevos deportes? ¿Eso le va a quitar un poco el focus en fútbol? La gente lo que quiere es un buen producto de fútbol, en vez de a que se pongan a lanzar 2, 3 deportes y digamos que lo descuiden, ¿no? Y él es un poco ha hecho énfasis en eso, que creo que es muy importante. Y nada, pues bueno, pues veremos cómo desarrolla Soraredata los nuevos deportes, pero me parece increíble, la verdad. Supongo que bueno, que lo que quieren es hacer bien el tema del fútbol y que el producto siga siendo bueno. Muy bien, muy bien.
Hay unas cuantas preguntas interesantes por el chat, 4EC1 que pregunta cosas interesantes, pero antes tengo una que me vuelve loco y es a ver si, no sé si va a mejorar o va a, de cara a ya, supongo, a la próxima temporada, el tema de la jugabilidad de Soraredata, que nosotros, Nacho, siempre la hemos recomendado un montón, porque de hecho hemos ganado cartas con ellos, pero a ver si van a añadir más torneos, a ver si ahora que ellos quieren hacer el Soraredata más social, no sé si te acuerdas, pero había creo que el torneo Zurao, a ver si ahora, yo qué sé, torneo Zenup o podríamos hacer nosotros incluso torneo Canciller. No sé cómo va a ir el tema de los torneos, a ver si van a ir un poquito en ese camino o van a coger otro completamente diferente, más tipo Sorare Brack o lo que sea. Vale, sí, bueno, de hecho también vimos que metieron las limited, ¿no? Que fue un buen cambio. Y si quieres, Sebas, que lo han preguntado por el Discord, vemos que en las copas está la de Corea, la de Japón y la de MLS, que todavía no la han abierto. Si quieres, le puedo preguntar cuándo tiene previsto abrirlas. Por supuesto, sí, sí. ¿Vale? Yes, Maxime. Now about Sorare data gameplay. We know that we have caps and leagues that we absolutely love it. We won a couple of cards, I think, consider team, so it's a pleasure for us. We wanted to know about basically the gameplay, about the future. Gonna be the same caps and leaks. We saw that you were speaking about the social movement in Solar Data with these wiselists and everything. We check like Thurao caps or Blackpool caps. That will be the future. We could have consider cap. I don't know. What's the objectives you have in mind? And also, if you remember at the end of the answer about this Japanese Cup and Korean Cup and MLS Cup. Some people were asking where we'll start. So Yeah. a couple of questions. Yeah, so a lot of people love to play on Soraredata, and I thank them for playing. It's really, really great to see them playing. But well, the thing is, we can't do everything at the same time, and so side games are right now not a priority for us because they are there, and it's very cool for us to actually organize those competitions. But the problem with those is that we ask rewards to Sora, and so we are kind of dependent on Sora for this, and I don't really like having to ask for rewards to Sora, but also they are not very clear on what's their strategy on side games, and so I asked them for more cards because I thought that cups were not would not give enough cards to winners and top 8, etc. So as long as we don't have clear answers and on rewards and prize pool, etc., it's kind of, it will stay the same. Yeah. And also it's kind of it's basically the same thing I told you about 10 minutes ago about regulation. It's very complicated to know what's the regulation around organizing those side games right now. So we'll wait a bit on that before doing some kind of crazy stuff with side games. But Yeah. let's say if there are great opportunities with them, we'll go a bit further. And for G League, MLS, and K League, it will start pretty soon. Good. Sí, chicos, al final lo que dice, no, se le ve como un poco frustrado, ¿no? Porque le gustaría darle caña a ese apartado, porque sabe que le gusta mucho a la gente. Al final es una manera de ganar cartas gratis, ¿no? Como hay varias plataformas. También viene a decir que no pueden abarcar con todo, ¿no? Eso es lo primero. Tienen tiempo limitado y que no es una prioridad, ¿no? Al final es algo como un apartado que ellos tienen en la web o en la plataforma, pero su prioridad es todo lo que conocemos, ¿no? El apartado de scouting, etcétera. Y también, sobre todo, que no depende de ellos. Tenemos que entender que dependen de Sorare en cuanto a premios. Él siempre está en comunicación con Sorare pidiendo premios, tal, y es un poco una comunicación que no está clara del todo porque les gustaría dar más premios a los primeros o al top 8, top 10 de cada liga, a las copas. Y claro, también Sorare pues tampoco podrá dar cartas ilimitadas, ¿no? Porque no solo es esta competición externa, tenemos 2 o 3 más
Entonces, claro, piensa que no depende de ellos y al final también lo que ha dicho antes de la regulación de los gobiernos y todas estas cosas. No es lo mismo tener beneficios o una carta por Sorare que tenerlo por esta jugabilidad externa, ¿no? Debe haber ahí algo que ellos saben y que, bueno, que él piensa que hasta que no esté todo claro en cuanto a rewards, regulación, etcétera, pues que no van a poderlo desarrollar más, que al final se va a quedar todo como está. Y nada, respecto a las copas de Japón, Corea y MLS, dice que estará muy pronto. No sé cuánto es muy pronto, una semana, 2 semanas o 4, no lo sé, pero no ha dicho una fecha exacta. Muy bien, muy bien. Quedan, se lo puedes comentar después, 5 o 6 preguntas, no le queremos tampoco robar aquí muchísimo tiempo, ya le Vale. hemos robado ya más de una hora. Sí. Haré una pregunta del chat, ¿vale? De 4EC1, de 4EC1, perdón. Y después viene la pregunta del millón, ¿vale? Bueno, él dice, y ya la voy a ligar con otra, ¿vale? Dice a ver si van a mejorar el tema de información a tiempo real sobre lesiones, sanciones de jugadores, probabilidad de que un jugador juegue o no, ¿vale? Y yo añado un poquito aquí el tema de notificaciones al móvil. A ver si, por ejemplo, cuando un jugador esté sancionado, te llega una notificación al móvil, o cuando un jugador esté lesionado, se te lesiona en un partido, o cuando marque un gol, o cuando haga una asistencia, como por ejemplo te llega de Bigenger, ¿no? Que te llega una notificación si tu jugador marca, ¿no? Si van por ese camino o si piensan mejorarlo. Sí, creo que las notificaciones en la app ya está, ¿vale? O sea, cuando meten gol tus jugadores y tal ya te lo mandan, pero lo otro sí que es interesante. De hecho, chicos, si ahora os vais a la página de cualquier jugador, si hay alguien que está lesionado, os pone algo, ¿no? Os pone la fuente de Sale una Transfermarkt. crucecita, ¿no? Puede ser. Exacto, pero bueno, me pregunto, sí. Yes, Maxime, we have like 4 or 5 more questions, okay? We don't Yeah, wanna we don't no wanna problem. we don't have you here for 3 hours, so sorry for that. Gonna be 4 or 5 more questions, okay? No problem. This one is like a fantasy question, okay? We saw that you implement something about injured players now, like a symbol that he's injured and source Yeah. about his injury and everything. You thinking about improve that more, or for example, I don't know, send some notifications even in live or about suspensions as well. Just basically all around players just to prevent DNPs because it's really, really, really frustrating to have a DNP or a player is suspended, especially with that. Trying to have the information first because sometimes we check that maybe some player is available and is suspended or is suspended in the platform and he's already available. Basically that. If you have some info, you thinking something about that. Yeah, so first I'm quite happy with the work we've done with adding more transparency on the website on our sources, so Transfermarkt and Sports Gambler. So that way people know where we get our information and they don't have to check those websites. But obviously those websites also miss some information, and since we have like a lot of leagues being covered on Será, it's very difficult for us to actually curate all the information and have like people doing that for us. But that's one thing we want to encourage people to do with the new watch lists. Let's say that you are a content creator that have a lot of information on the Spanish Premier League or on La Liga, for example, and you want to bring to your community with all injured players, for example, or all suspended players for a game week. You will be able to do that very easily and share that information with those people. And that also gives us a platform to do that if we want to hire some people to actually do that. And in the lineup builder, associate that information with your players and say, hey, this player appears in a watch list that says that this player is suspended, for example, or injured. Check out his status. But I don't think we'll see like a dedicated team, and that what would be required, I guess, if we want to give like 100% accurate information for suspended and injured players.
Perfecto. Contesto, traduzco la pregunta a Sebas y luego le pregunto lo de la probabilidad de alineaciones, ¿vale? Que se me ha olvidado preguntárselo. Vale. Me ha dicho una cosa de locos, ¿eh? A ver, lo primero, que está muy contento con el apartado este de las fuentes de... ¿Ves? Cuando vemos un jugador que está tocado, lesionado, poner la fuente de Sport Gambler o de Transfermarkt, que al final es algo fiable que ve la gente, ¿no? Digamos que ellos lo que quieren es que no haya que acudir a 3 4 páginas para chequear la información, sino que sea fiable la de Soraredata. Y bueno, es cierto que ayuda mucho. Al final, lo que también dice es que es casi imposible tener la información de todos los jugadores porque son muchísimas ligas, que es un poco lo que todos queremos, ¿no? El típico fútbol fantasy de chequear todas las ligas, alineaciones, sanciones, lesionado. Entonces, bueno, sí que están dando pasos en ese sentido, pero que todavía no pueden, digamos, tener todo al 100%, ¿no? Y ha dicho que en el tema para los creadores de contenido, por ejemplo, sea por países o lo que sea, que ahora le preguntaré más específicamente, pues el poder ayudar, ¿no? De decir, pues este jugador está suspendido o este jugador está lesionado, ¿no? Por ejemplo, nosotros controlamos la Liga Española, Sebas, pues que haya una opción en las whitelists en la que podamos compartir con nuestra comunidad, pues es un poco la información de jugadores de esa liga, ¿no? Y poder compartirla con la gente, que también está pensando que quizás para tener todo más completo, pues incluso contraten a gente para ello. Yo le voy a preguntar, Sebas, como la de Sorare Sharp, esta, de la aplicación en la que, yo qué sé, el de Bélgica prevé las alineaciones de Bélgica, el de Francia, el de Francia, el de Japón, el de Japón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Gente digamos, específica, pues le puedo preguntar un poco las alineaciones por ese sentido y si es un poco lo que quieren hacer en la whitelist, porque es muy interesante. Vale. Ser ¿Vale? el guía LFM, ¿no? De Sorare en la liga. Exacto. Eh, yes, Maxime. According what you said about the whitelist, about the content creators and being able to provide some information for the Spanish community, or for example, we are experts in Spain. Maybe Yeah. we can help people with suspended players or injured players or something like that. What about lineups? Because we know this app called Sorare Sharp that is basically that Yeah. a Belgian expert is trying to provide a lineup. I don't know percentage. I don't know. Casemiro in Real Madrid is 85% that he gonna play the next game. I don't know. Every user wants that kind of info, right? The starting 11 and injured players, suspended players. That's something you're gonna, I don't know, add in this whitelist or hire people about lineups as well, or what are you thinking about that? Yeah, that's pretty much the same thing that injured players and suspended players. Watchlist can do that. You can say, hey, here's my predicted lineups for the next games for some team. But the problem for us with predicting lineups is that even with people that are well informed, they will make some mistakes. And we don't want to be the people that get shouted out or people that are mad at us because our website showed wrong information on predicted lineups. And so I don't think we'll provide lineups predictions, but I guess you will be able to follow the watch lists for many experts around the community that will propose to you their predicted lineups, let's say, and you'll be able to compare and see who's the best analyst or who's the best expert on each team. So I guess we don't really want to be providing solid estimations of lineup. We don't want to do that, but we want to bring the tools so that community members can actually do that and provide that information to the community. Perfecto. Sí, chicos, lo que dice es que al final ellos tampoco quieren cargar con la responsabilidad como plataforma de dar alineaciones y que alguien se coma un 0 o un DNP, que es totalmente comprensible, porque si la gente se vuelve loca con los fantasies que son gratuitos, pues claro, cuando te juegas dinero, pues bueno, ya sabemos que hay gente que falta de respeto, etcétera, y tampoco quieren eso, ¿no? Que al final lo que sí van a hacer es dar las herramientas, como ha dicho antes, en las whitelist, que bueno, gente, digamos, experta, ¿no? Pues pueda compartir su información sobre diferentes ligas y que bueno, pues al final que cada uno se quede con el creador de contenido o con
o con el experto que le ayuda más, ¿no? Si vemos que hay 2 personas en Japón que hablan sobre Japón o de alineaciones o de suspendidos o de lesionados y vemos que son fiables, pues bueno, pues a seguir esas whitelist y a dar información. Creo que es muy interesante, la verdad, Sebas. No sé cómo implementarán todo esto de la whitelist que está diciendo. Pues bueno, la verdad que puede ser algo interesante y al final lo que va a hacer es que todavía le dediquemos más tiempo a Soraredata. O sea, me parece una locura, la verdad. No sé si tú te atreverías a ser el guía fantasy en Sorare, Será, porque nos puede caer una buena, ¿eh? Si hablamos, si nos metemos también en ese embolado, puede ser tremendo, la verdad. A ver, es un tema también al final de probabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, los que jugamos a Fantasy seguimos, por ejemplo, Predicted, que es una web de predicción de alineaciones y te dice el porcentaje. Para mí al final es la más fiable porque te dice quién es el mejor de cada equipo, ¿no? Um, pero claro, que por cierto, se me olvidó hacer en la jornada pasada en Mallorca y me comí un rosco ahí, tío, estaba de viaje. Pero bueno, es verdad que es un trabajo añadido y después lo que ha comentado, que la gente se puede volver loca, en plan, me dijiste que jugaba ese y no jugó y tal. Y sobre todo, yo la puedo hacer de Mallorca porque al final es el equipo que más sigo y el que más info tengo, ¿no? Pero del Alavés, hostia, yo me puedo equivocar. Entonces, o Villarreal, ¿no? Que rotan demasiado. No sé, es un embolado que ya veremos. Cuando lancen todo esto, Nacho, habrá que hablar y habrá que ver un poquito cómo lo enfocamos. Ahora no me quiero mojar aquí de repente porque... Pero está claro que por un lado ayudar, ¿no? A la comunidad de alguna manera pues está guay. Por otro lado pues tiene su riesgo, ¿no? Sobre todo en predicción. Que aquí nadie es Emery, nadie es Lopetegui y nadie es Vicente Moreno. Entonces al final, no sé, por un lado está guay, por otro lado ya veremos, pero está claro que la funcionalidad es ultra top. O sea, Me que muy gusta, guay. la verdad que está bien. Y no sé, si quieres, yo creo que es el momento para hacer la pregunta del millón, ¿no? Que hagan. Aquí hay gente que suele hacer clips, ¿no? Me molaría que hicieran un clip para ver la pregunta y la respuesta y nada, pues a ver si contesta, ¿no? Pero creo que es el momento, Sebas. Sí, ya toca hacer la pregunta del millón y bueno, mucha gente se lo pregunta. Va a ser Soraredata de pago. ¿Cuánto va a costar? Si es que sí. Se podrá seguir utilizando, aunque sea con funciones limitadas. Y bueno, ¿qué nos daría acceso, no? Si pagamos, ¿qué podríamos ver extra, no? ¿Qué valor añadido tendríamos? Okay, Maxime. I think it's the time for the biggest question. You're free to answer. You already love me, so I think you Yeah, already know it. I know already. Yeah. Uh, it's basically no speculation about it. We'll have to pay in the coming future to use Soraredata in case that we have to pay. Which features we will have if we pay? We could use Soraredata for free. Can you tell us about the price if you wanna say it and what the full version will bring to us? I don't know. If you want to say something, will be good. Yeah. So yes, is the first answer. You will have to pay for Soraredata soon, but so most of the website will stay free. Most of the mobile application will stay free, but yeah, basically any kind of tools. I won't make a list here, but any kind of tools that saves a lot of time will potentially be behind the paywall. So we do that because, well, we need money to actually survive and pay employees, and I think a lot of people understand that. But also, we want to continue developing the website, and we need money to do that. But in terms of pricing, there will probably be different subscriptions, and I can't announce the pricing right now. But I don't think it will. Well, I think people are speculating a lot and think that it will be expensive, but I don't think it will be.
I think it will be affordable, at least for the first tier of a subscription. And I guess, I guess we don't want to be killing the ecosystem or something by making pay a lot for Soraredata. But I guess I don't think people will find it very expensive at launch, let's say. Ok. Ahora le pregunto un poco más, ¿vale? Dice que sí, que habrá que pagar para usar Soraredata, que es inevitable. Ellos necesitan también dinero para sobrevivir y para desarrollar más la plataforma. Que al final sí que va a haber una versión de... Va a haber como diferentes tiers, ¿no? Como diferentes suscripciones. No va a haber solo una. No sé, a lo mejor hay 2 o 3. Entonces al final... supongo que te dará... Cada tier te dará acceso a más cosas, se podrá utilizar la plataforma de forma gratuita y bueno, una vez pagues, pues quizás tendrás acceso a las herramientas que más tiempo quiten a los managers, digamos, ¿no? Pues digamos las de scouting y las que te den una información mejor para jugar en Sorare, pues son las que tendrán... las que tendrás que pagar, ¿no? Supongo que, bueno, pues ver un jugador, pues a lo mejor no tienes que pagar, pero para ver Scouting y las pestañas que son más top, pues sí que habrá que pagar. Que él cree que no va a ser un dinero muy caro para la gente y nada, bueno. La respuesta es que sí y veremos qué precio hay. Si queréis hurgo un poco la herida y le digo para cuándo, a ver si puede decir antes de la próxima temporada o yo qué sé, que nos diga un precio aproximado si queréis, o lo dejamos así. Ahora cuando salga del directo le tendré que decir a mi novia que hay un gasto más, un gasto fijo más en la economía familiar. Netflix, internet, Soraredata, un gasto, le digo, gasto fijo más. Si queréis le digo si va a ser mensual o anual, que creo es importante y yo que sé, que se moje, que diga si va a ser más cuánto, que... Dile cuánto, tío. Sí, Más sí. que... Vale. Sí, precio exacto. Yeah, so yes, people asking about the price and when. Do you think gonna be we have to pay before the next season start? You don't need to say the exact date, but I don't know, before August, for example. Yeah. I've already told that to in previous French stream. So yeah, we're kind of late actually on the schedule. It was planned to be a bit before today, but yeah, before the next season. And one thing I can say about the pricing is that remember that when you're playing All-Star Rare right now, you are getting like, if you're hitting the first threshold, for example, you're getting like I don't know, 20 euros today, or I don't know, $25 it will be. Yeah, I guess you will be covered for a month in plural of Soraredata by just hitting that threshold. So I guess the main thing I want to say is that Soraredata helps you to be successful in this game, and so you'll get your money back very fast if you use Soraredata. So if in All-Star you get more than 205 points, you already paid Soraredata in that month, right? Yeah, at least for the month. I don't want to say how many months, but yeah, you pay back at least a bit of your subscription, and there will be like different amount for monthly and yearly subscriptions, and you'll have a discount if you sign up for a year. So not winning a lot of All-Star Rare thresholds will pay you back that subscriptions really fast. I can guarantee you that. Ok, perfecto. Sí, chicos, nada, dice que el plan es que ya fuese de pago a día de hoy, ¿vale? O sea, que lo tengamos claro. Lo único que, bueno, van un poco retrasados en el tiempo, que para la temporada que viene va a ser de pago sí o sí. Creo que es una muy buena referencia para que tengamos todos. Ha dicho una cosa muy interesante, que va a hacer lo típico que se hace, ¿no, Sebas? Que tiene un precio a nivel mensual y luego a nivel anual tiene otro, que evidentemente es más caro, pero si haces las cuentas mes a mes, pues te sale más barato, ¿no? Hay un descuento si lo coges anual que mensual, ¿no? Que me parece interesante. Y luego al final, en cuanto a precios, ha dicho que
que el tema mensual estará cubierto con el tema del umbral. Ha dicho lo de los $25, que si no me equivoco es el 0,01, ¿no? Al final, lo que él dice. Si jugamos en All-Star y vamos ganando umbrales, pues va a estar cubierto. Así que bueno, 25 no sabría. al mes. No, pero que serán menos, porque ha dicho que está cubierto con. Si ganas un umbral, que va a estar muy cubierto, ha dicho, ¿no? Así que será más barato. Y nada, pues. Es que No quiere. al final, Nacho, pida lo que pida, habrá que dárselo. O sea. Es Maxime, que. Canciller says it's a bit dangerous, because Canciller is saying I think people is ready to pay that because we cannot live without Soraredata. I mean, it's a bit dangerous because you cannot pay 30 euros a month because it's gonna be so high. But I mean, you are in a good situation because people basically needs Soraredata to play Sorare. So that's the point. Yeah, but well, as I said, we don't want to be like we don't want to make pay people like more than they should. But I guess like the main thing for us is to actually for people to understand that they will get their money back by using Soraredata, because they will probably make the good decisions with that and winning more prizes by using Soraredata. I guess that's the main thing that I want people to understand. And once you have used Soraredata and once you're playing Sorare without it, I guess you can see the difference, and I guess people will happily pay for that. Yeah, I think 15 euros a month is worth it. You know, if it's something like that, a bit more than Netflix, so I think will be. Yeah, so I can tell you that our plans don't go above your number. I won't say if it's your number, but it's right now we are not thinking about going above 15 euros. But we're trying to figure out what's the good entry point and what's the best price for our product, because one thing is difficult with Sorare is that in Soraredata is that we have the same market. Well, we have a smaller market than Sorare, so we address like a small portion of Sorare. Well, not necessarily small, but a portion of Sorare users. So if you want to like grow and make money, we have to convert a lot of people. So yeah, the idea is finding the right price, but I don't think I hope people won't get mad when they see the pricing. Yeah. Ok, nada, chicos, le he sacado un poco más de información. Dice que bueno, que están decidiendo el precio, que tienen que evaluarlo, o sea que no lo sabe ni él en principio lo que él dice. Yo le he dicho 15 euros, ya ha dicho que no va a estar por encima de eso, así que bueno, menos de 15, ¿no? Que cuando hemos dicho el 0,01 nos hemos asustado un poco, ¿no, Seba? Porque 25, quieras o no, es un buen dinero, pero bueno, él ha dicho que no va a ser por encima de 15, así que será menos, y lo que él hace mucho énfasis es que es un dinero que él piensa que mensualmente se recupera de sobra, y bueno, creo que así es. Si pagamos Netflix y todas estas cosas, pues al final Soraredata creo que merece la pena y no va a ser un precio exagerado, que él espera que la gente no se enfade mucho cuando diga los precios. Fingor está diciendo aquí cositas interesantes por el chat, ¿vale? Vamos primero con Fingor, pero después también yo tengo una pregunta, ¿vale? Pero dice Fingor que si no se plantean un modelo con anuncios tipo Spotify, ¿vale? Que haya anuncios y bueno, de esta manera pues te subvenciones un poquito. Y después que también esto estaría genial, la verdad, que si pudiéramos integrar directamente Sorare con Soraredata de alguna manera para poder pagar desde Sorare, ¿vale? Pues por ejemplo ganas un umbral y pagas el Soraredata, ¿vale? A ver si eso sería posible. Interesting. Yeah, Maxime, couple of questions. ¿Cuál era la primera, Seba? Perdón. Lo del Spotify anuncios. Yes, the first one is could be a possibility kind of Spotify with advertising or banners or something, if that will be an option, you know, yet I don't know, put banners or advertising and maybe you paying to take it off, if that will be a possibility, the first one. And the second one is if it will be possible to, because we know that when we log into Soraredata, we have to put our Sorare information. Will it be possible to pay monthly from Soraredata, or gonna be something external? Yeah, so interesting questions indeed.
Yeah. So, well, I don't really like advertisement on websites. I think it provides a bad experience, and a lot of people know how to get around like ads. And so at launch, at least, it won't be an option to access our data fully with ads and pay to remove it. That's not what we chose. But anything can change, and if we see that it would make sense, I'm not close to that. But at launch, no. And on the other questions, just refresh my memory. What was the other question? Yeah, that it will be possible to pay through Sorare. Oh yeah, because we have the yeah. both. So yeah. So that's something that I would love to, but my accountant won't love that. Would not love that because getting a payment from on Sorare is very complicated in terms of accounting, and I don't think it's even legal. So yeah, I guess that would make things a lot easier for some people. But we actually asked our users in a survey in January, and it didn't interest that many people, or some people were like, yeah, I don't really care, it's not a big deal. So we decided not to do that because it would be too much a problem for us. But I guess if we see at some point like a progress bar on Sorare or anything like that, points that would be won by submitting SO5 lineups, I would be very interested in why not winning Soraredata subscriptions through Sorare. But that's just an idea. I didn't discuss it with them, but that's something I would like to see also. Yeah, that will be sick. Sí, chicos, nada, cosas muy interesantes. Dice que el tema de los anuncios no le gusta mucho como idea. El tema de, pues bueno, lo que han dicho en el chat, ¿no, Sebas? Del tema de poner anuncios y pagar para quitarlos, ¿no? Que es una manera para ellos de ganar dinero, que él no lo ve a corto plazo, que no está cerrado en ello, que en un futuro puede ocurrir, pero no va a ser una de las opciones a día de hoy. Y dice que bueno, que el tema de pagar mediante Sorare con nuestra wallet, que estaría bien, que haría la vida más fácil para ciertas personas, pero que no se puede hacer a día de hoy, que piensa que incluso no sería legal con sus contables y tal de la empresa, pues que eso no va a ser así que se pagará mediante Soraredata, y que aparte hicieron una encuesta en enero y que a la gente tampoco le importaba mucho eso, así que en principio va a ser dos cosas diferentes. Y luego ha dicho también que es algo que no ha discutido con Sorare, o sea que no está dando una información que él tenga, sino que es una suposición, algo que a él le gustaría, que es en el momento que Sorare haga la barra de progreso, si es que la hace, pues que quizás uno de los puntos, sabíamos que era ganar carta, ganar Ethereum o ganar experiencia, pues que quizás uno de esos puntos en la barra pues sea, por ejemplo, pues ganar una suscripción mensual o anual de Soraredata, que la verdad que es una idea espectacular. Pero vamos, que él lo dice como una idea que él tiene, no porque tenga información. Seguro que la podrán implementar, la verdad. Después, otra... mi pregunta, ¿vale? Respecto a esto de Soraredata Price, creo que... o sea, al final Soraredata es una herramienta imprescindible para mí para jugar, ¿vale? Yo me pongo en un jugador nuevo, ¿vale? Un nuevo usuario. Claro, empezar a jugar a Sorare ya implica que a lo mejor al año son, si imagínate que lo pone a 120 pavos, pues a 10 pavos, perdón, pues imagínate 120 al año o 110 al año o 100 al año para empezar a jugar, ¿no? Puede ser una brecha o puede ser un escalón para nuevos usuarios y también para usuarios que a lo mejor están... Bueno, que tienen ahí 4 o 5 cartas para umbrales o jugadores de Limited, ¿no? Que con 120 euros en Limited haces bueno, fichas jugadores. Entonces, no sé, puede ser una brecha para el juego, no sé si me explico, puede ser un paso atrás para nuevos usuarios. Que quizás para un usuario nuevo, Sebas, ¿no? Quizás el tema de la suscripción anual como que se va de precio, ¿no? De repente pagar ese precio, que quizás pues tengan que hacerlo mensualmente sí o sí, o a lo mejor tienen algo en mente para los nuevos usuarios, no sé. Rollo, sí. Imagínate que puedan valorar con sus algoritmos o su sistema que alguien es nuevo y tenga algún tipo de ventaja, no lo sé. Si quieres le pregunto eso. Sí, pregúntale a ver cómo ve un poquito esa brecha que se podría crear, aunque no sea mucho dinero, pero ya algo es, ¿sabes? Yeah, Maxime, something from
consider that came to his mind right now. That, for example, you start, or me, I start tomorrow playing Sorare, and of course I have to use Soraredata because it's the first thing you have to do when you join the platform. Do you think there will be a problem for a new user to pay, for example, imagine 100 euros in the, I don't know, the yearly subscription, Yeah. that will be a big money for a new user. You think you have something in mind for the new users? You can, I don't know, you can calculate in Soraredata some user is new and he will pay less, or he will just afford the monthly payment. I don't know what you think about that. I think it's interesting. Yeah, so if you're new to Sorare and you want to use Soraredata when it's on a paid version, you'll have some days free. We don't know exactly how many days, but you'll get some days free to test the platform. And I guess you can take a monthly subscription with no commitment. You can take the first year, for example. That will be quite cheap. It should be quite cheap, but yeah, I guess you'll have some time to test the platform. If you want to test the platform twice, you can even create two multiple Sorare accounts if you're not convinced already. But no, I guess the thing is, we'll try to make sure that new users get as much time as they need to actually understand the platform and understand why they need Soraredata. Okay. And if 7 days, for example, is not enough, we'll do a bit more. But I guess they just, if they try playing Sorare without Soraredata, they'll just see that they need the tool to actually perform on Sorare, I guess. Yeah. Sí, chicos, dice que sí, que claro que tiene en mente a los nuevos usuarios. Bueno, para ti, Sebas, que es el que lo has preguntado, y para todo el mundo, que bueno, al final, lo primero de todo, que se nos olvida que hay gente que va a poder utilizar gratis Soraredata, ¿vale? Eso no lo van a quitar. Sí que es cierto que supongo que serán listos y cuando tú pagas, pues te darán acceso a algo importante, obviamente, por lo que la gente, si quiere sacar un buen rendimiento a Sorare, tendrá que pagar, es así. Pero lo que van a hacer para los nuevos usuarios es dar pues los típicos días de prueba, ¿no? Que él dice que es muy importante para ellos, para que vean la plataforma y que verdaderamente vean si merece la pena pagar o no por el servicio que dan. Si 7 días no es suficiente, pues que quizás lo tendrán que alargar, pues a lo mejor son 14 o los que sean. Entonces, bueno, eso es lo que ha dicho, y bueno, que luego, pues bueno, siempre luego estará la decisión si pagar el tema mensual o anual. Vale. Yo estoy contigo, Canarias, la verdad. Pero bueno, al final también se entiende un poquito todo, que esta gente también se tiene que subvencionar. Al final es un poquito lo que hay. Y bueno, última pregunta, no os quito más tiempo, empieza la Champions, no vamos a alargar demasiado. Una pregunta que sí que me interesa, tenemos aquí muchas preguntas, lo digo porque si alguien ha preguntado cosas por Telegram, por Discord y no la hemos podido comentar es por falta de tiempo. Aquí hay 8 preguntas más, pero bueno, la más interesante es un poquito qué valor le da al cálculo de las plantillas, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que han mejorado cosas, ¿no? Lo de la última oferta y demás, pero a ver si, por ejemplo, van a mejorar el tema de que si tú tienes un 1 de 100 o el típico jugador que lleva el 7 y tienes el 7 de 100, yo qué sé, es que me imagino mil cosas. El típico jugador que a lo mejor como central puntúa más o como defensa puntúa más y tiene defensa y medio y tú tienes el defensa que vale un poquito más, ¿no? A ver si van a mejorar un poquito para que el cálculo de plantillas pues sea más un poquito más certero. Claro, le digo que es la última pregunta, ¿verdad? Nuevas cartas también, como dicen Anofix, sí. Última pregunta, díselo, sí. Yes, Maxime, the last question, because Man City and Real Madrid are playing soon. Yeah. The last one is about valuation of our galleries. Okay. Was something that was concerning to everyone. We checked that you improve it, just making like the last price or the last sale, so it's better than before. But some people is saying if you will improve
more to try to be, I don't know, closer to the real value. And for example, what about this, I don't know, the number, the first card of 100, you know, the first one of 100, or I don't know, Messi, I don't know, 10 of 10, who is the same number of his kit, not this year. I don't know, but I don't know, Sergio Ramos 4 and the fourth card, something like that. Or I don't know, a player who has a card as a midfielder, as a card as a striker, and the striker card is more expensive than the other. You thinking about that? Do you think we'll improve that, or is difficult for you? Yeah, so very interesting. So yeah, we're always trying to figure out ways to actually improve the valuation system, but I guess we're pretty satisfied with it right now because it gives you, in 99% of cases, like a good overview of the valuation. And anyway, I want to say right now that you should not like pay for a card based on a single number. You should check the price graph and everything before you actually do that. We don't include direct offers in our valuation system because it would you would be able to destroy your valuation system by basically doing back and forth trades with a friend, let's say. But on what you said about like special editions, yeah, that's definitely something we'll probably change, like exclude one at first editions and exclude like special editions from some cards. That's something we have to do, but that's surely something that will come at some point in time. And about like different position is something very interesting. Also, we're not yet ready to do that change, but because also it doesn't like involve a lot of players on Sora right now. But as the game progresses, yeah, that's definitely things that will probably change. Perfecto. Sí, chicos, dice que bueno, lo primero que los cambios que han hecho recientemente, que están muy muy contentos sobre ello, porque al final cree que al 99% cómo evalúan a los jugadores su precio, que están muy contentos con ellos, o sea que nos podemos fiar un poco del valor que le dan. Siempre habrá casos, ¿no? Como las super raras, que claro, como no hay muchas ventas y mucho movimiento, pues es difícil, ¿no? de evaluarlo hasta que no haya una compra. Dice que también las ofertas directas entre usuarios no las valoran a la hora de evaluar, porque imagínate, Sebas, tú con otro usuario te cambias a, no sé, Yago Aspas, que está a 0,20, te lo cambias por 0,13 o transacciones que hace la gente, pues no se puede fiar en eso, ¿no? O sea, que no lo tienen en cuenta, ¿vale? Que es algo interesante, que a lo mejor hay gente que no lo sabía. Y bueno, luego también lo que dice es que van a intentar excluir de esas evaluaciones las cartas especiales, ¿vale? La 1 de 100, por ejemplo, o no sé, las cartas que son una versión especial, ¿no? Que tiene un valor coleccionable, o las cartas del año que sacaron, los TOTI. Pues estas cartas van a intentar tener como apartarlas o tener un apartado especial, pues para que la evaluación de esas cartas pues sea diferente, ¿vale? Y que el tema de las posiciones, que también es algo muy interesante para ellos, que van a querer hacer, es decir, evaluar un jugador, pues si si como delantero puntúa más que como medio centro, pues evidentemente va a valer más, y eso es algo que también tienen en mente y que lo harán en el transcurso de los próximos meses o años, pero que no es algo que lo vayan a hacer a corto plazo. Bueno, pues creo que ha sido una entrevista bastante top. Merci, Maxime. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho, por la traducción. Creo que Very good. si no hubiera sido imposible poder traer a Maxime ni en inglés ni en francés. Así que muchísimas gracias. Nada, dile que ha sido un placer absoluto tenerle, que enhorabuena por su trabajo porque es absolutamente top y que nos ayuda a todos. Y bueno, no sé, muchísimas gracias al chat también por estar, por participar tanto en Telegram como en Discord, como en todas las aplicaciones. Gracias a todos. Y bueno, sí, un placer, coméntaselo porque la verdad que es un héroe para nosotros y es la verdad. Eso. Me despido y le digo a ver si nos podemos ver en unos meses o el próximo año, a ver cómo evoluciona todo. Sí, claro, que esta es su casa, que cuando quiera está aquí la comunidad española para atenderle. Yes, Maxime, you probably understood something. Yeah. Basically, Nathira is saying that
thanks for coming. It was a pleasure for all of us to have you here. Is your house. Wherever you want to come, you will be welcome here. Hopefully, we will speak again after a few months or next year, and we will see how everything improve and develop. And just that. Thank you so much for coming, and thanks for your work, because it's really, really good, and you help many people. Yeah, but thank you for providing content on Será and Soraredata. It's a real pleasure to talk to you guys. Of course, I'll be very interested in talking with you guys in the next months or so, and we can look back at what happened during that period. And yeah, I guess a la Madrid is my last word, maybe. A la Madrid, ya, su última palabra. Sí, que nada, que muchísimas gracias también a todos los del chat y a nosotros, Sebas, que ha sido un placer para él estar con la comunidad española y que, bueno, que estará encantado de venir con nosotros en los próximos meses y echar un vistazo atrás y ver cómo ha evolucionado todo. Y nada, que a la Madrid, que no sé si alguno estará muy contento con esa frase. No, supongo que no todos, pero muchísimas gracias, merci, Maxime. Nos despedimos. Chao, nos vemos el jueves, análisis de jornada, viernes resolviendo dudas. Y martes que viene Sorare. Así que muchísimas gracias a todos. Y acaba de perder 15 euros al mes, dice Nanofic, que es más del Barça que la puerta. Muchas gracias, chicos. Nos despedimos. Chao. Chao. Bye.